Y para poderlos escuchar a todos en tiempo y en forma, les doy la bienvenida en nombre de la Comisión de las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y Educación y Cultura. El día de hoy, como saben, estamos finalizando nuestro proceso de mesas técnicas referente a la discusión de las iniciativas 1266 y 1634 que tienen que ver con el tema del PIN parental. Todos los expositores del día de hoy, como lo han tenido en las sesiones anteriores, tienen hasta por 10 minutos para platicar sobre sus argumentos, para dar su presentación. Después de eso, si lo hubiera, las diputadas que nos acompañan, que en este momento veo a la diputada Yaniro Saeta y a la diputada Rocío Sarmiento presentes, podrán hacer hasta 3 participaciones con preguntas hacia los expositores, y los expositores tienen hasta 5 minutos para dar respuesta. Les encargaría mucho, les pediría que pues, no hiciéramos discusiones en el chat, que mantuviéramos nuestros micrófonos en silencio y que fuéramos muy respetuosos al escuchar cada una de las exposiciones que tenemos el día de hoy. El orden de las personas que participan el día de hoy es el siguiente: Luisa Ivette Rascón Sáenz como primera, Valeria Cruz Armendáriz, Jimena Guadalupe Reyes García, Diana Cristina Ramos González, Ana Karen Ábalos Chacón, Cintia Alejandra Chávez Ortiz, Marcela Ramón Sala, José Netzahualcóyotl Rey Santini, Daniela Alejandra Luján Ramos, Miguel Ángel Terrazas Miramontes, María Elena Limas Gómez, Edgar Muela Gómez, Rebeca Lorea y Juan Martín Pérez García. Ese es el orden de nuestras exposiciones del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra a Luisa Ivette Rascón Sáenz. ¿Se encuentra con nosotros? Luisa. Muy bien. Valeria Cruz Armendáriz. Muy bien. Jimena Guadalupe Reyes García. Aquí estoy. Muy bien, Jimena, Hola. Tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Pues me da mucho gusto estar participando en este ejercicio que democratiza un poco más las iniciativas, nos permite hacer uso de la palabra. Y pues a mí me gustaría iniciar esta participación primero recordando que en la actualidad diferentes grupos de intelectuales feministas, tratando de responder a la grave crisis humanitaria que significa la violencia feminicida en todo el mundo, afirman, y yo me uno a esta afirmación, que estamos viviendo una nueva guerra fría en el mundo. Solo que esta guerra fría no es de una hegemonía mundial contra un país o un bloque de países, sino más bien es de todos los partidos conservadores contra todas las mujeres. ¿Y por qué decimos esto? Porque estos partidos conservadores se han dedicado a legislar iniciativas y leyes que atentan contra nuestros derechos. Y prueba de ella es el PIN parental, que atenta contra los derechos de las mujeres, pero también de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y por qué digo que atenta contra nuestros derechos? Pues porque el querer legislar esta aberración, que es el PIN parental, sería como seguir con la narrativa de que es una exageración la violencia hacia las mujeres, que nosotras mentimos, que esto no es más que un cuento de las brujas feministas. Y entonces damos por sentado que esta violencia no existe o es exagerada. Y esta violencia que se vive desde las infancias, desde las juventudes, y que no podemos dar cuenta de ella o que no podemos hacer algo contra ella porque hacemos como si no existiera en las escuelas. Y preferimos voltear a ver a otro lado. Y preferimos imaginar que el mundo es nuestra pequeña burbuja en donde todas y todos pertenecemos a un grupo privilegiado, en donde tenemos un padre y una madre amorosa, responsable y que es capaz de brindarnos una educación, pero no es así.
No podemos partir de un imaginario o de una realidad tan cegada y pensar que todas y todos tienen las mismas condiciones de vida y pensar que todas y todos tenemos la misma realidad. No podemos ocultar estas realidades que coexisten en nuestro país. Ustedes tienen la obligación de no dejar fuera a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que no cuentan con este privilegio. Ustedes están aquí y no se les tiene que olvidar porque están representando al pueblo. No están aquí para representar sus creencias, ni sus puntos de vista, ni sus opiniones, ni hablar desde sus privilegios. Ustedes están ahí para dar voz a quienes no pueden hablar. Las niñas y niños que viven en orfandad, las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que sufren violencia al interior del núcleo doméstico, las personas que no cuentan con padres responsables, que no existe una familia tradicional en su ámbito más cercano. Ustedes deben recordar que el Estado está obligado a proteger a estos grupos que se han invisibilizado por años por las y los legisladores y no seguir haciéndolo. Ustedes tienen que dar voz de ella. El Estado debe asegurar la educación de estas personas y la educación y seguridad de estas niñas y niños que no cuentan con este privilegio. Y una forma de hacerlo es con una educación sexual integral, sin tabús, sin prejuicios, donde ellas y ellos puedan defenderse de un posible abuso, donde ellas y ellos puedan estar alerta y también lejos de tabús y prejuicios, en donde nosotros vivamos condenados a prejuicios solo por la forma de pensar de otras personas y negándonos nuestros derechos sexuales y reproductivos. No podemos legislar desde esta forma. Y pues ustedes, como bien saben, esta iniciativa surgió de la perversa mente del franquismo español representado por Vox, que es un partido fascista. Y por supuesto, ha sido felizmente adoptada por todos los grupos del mismo corte fascista en América Latina. De ese tamaño es lo que está en disputa y no se les debe olvidar. Es una victoria para estos grupos ultraconservadores el solo hecho de que una iniciativa de este tipo, medieval y aberrante, esté en las comisiones parlamentarias de cada estado de la República. De aprobarla, estaríamos retrocediendo décadas. Y quiero que quede muy claro, si ustedes aprueban esta iniciativa, estaremos retrocediendo décadas en materia de derechos humanos. Confío plenamente en que las y los legisladores con honestidad intelectual, estén en el partido que estén, defenderán los derechos de más de la mitad de la población rechazando esta propuesta, que deja totalmente de lado y vuelve invisibles a grupos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no se encuentran dentro de un grupo privilegiado. Yo les invito a que ustedes están aquí para legislar a favor de todas y todos, no solo de los que piensen como nosotros. No se puede ni se debe seguir legislando desde el privilegio, ignorando las distintas realidades que coexisten en el país. Yo les pido, les llamo a que salgan de su pequeño mundo, que vean más allá de su burbuja que conocen y vean más allá y que sepan que hay otras realidades y que no todas son tan afortunadas como nosotras y que justo para mejorar la sociedad debemos partir de esas realidades menos privilegiadas. No es posible que en este año tengamos aún en nuestro estado a legisladoras que se dediquen a realizar giras con legisladoras de otros estados, incitando a la intolerancia por medio de mensajes cargados de odio. Porque eso es lo que genera estos discursos, odio e intolerancia. La homofobia, la violencia feminicida y de género, el clasismo, la transfobia y los prejuicios no pueden continuar. Necesitamos una sociedad solidaria, tolerante y empática. No podemos continuar sobreviviendo a la violencia diaria generada por estos discursos de odio. Las y los diputados del viejo régimen legislaban desde el privilegio. Quienes ahora han llegado a las cámaras deben hacerlo en favor de las personas eternamente relegadas e ignoradas.
No lo olviden, ustedes están aquí para representar a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Jimena Reyes García, por tu participación. Si no hubiera preguntas por parte de mis compañeras, pasaría a la siguiente exposición, que es la de Diana Cristina Ramos González. ¿Se encuentra con nosotros? Diana Cristina Ramos. Muy bien. La siguiente participación es de Ana Karen Ábalos Chacón. Ana Karen. Muy bien. El siguiente turno es de Cintia Alejandra Chávez Ortiz. Cintia Alejandra Chávez. Muy bien. La siguiente es Marcela Ramón Sala. Marcela, ¿estás con nosotros? Sí. Muy bien. Hola. Adelante, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela. Ella es mi hija Sara. Y quiero platicarles algo en lo personal. Perdón que mi cámara se movió. Yo tengo una experiencia, como lo platicaba la primer joven que participó. Lamentablemente, todas las familias somos diferentes alrededor, a lo largo y ancho de la República. En el caso mío me ha tocado una familia muy diferente. Mi hija es una chica trans, una adolescente trans de 15 años, que a los 12 me dijo que se identificaba con las personas trans. Y ha sido algo pues muy difícil, y sobre todo en el área educativa. Independientemente del apoyo familiar que se le da, el área de la escuela ha sido algo muy complejo para que comprendan sobre su identidad. Me tuve que enfrentar a diferentes situaciones de prejuicios, desconocimiento, desinformación, miedos. Sin embargo, algo que nos ayudó mucho para que comprendieran y le dieran y respetaran los derechos de mi hija fue la información. Si recordamos los derechos sexuales, los tenemos todos los seres humanos, ¿no? Los derechos reproductivos constituyen un aspecto central de todos los seres humanos y están comprometidos para tener una responsabilidad pública e individual de las personas para que podamos tener una mejor educación integral, bienestar, autonomía, una capacidad de tomar decisiones libres y responsables, así como de planificar y decidir sobre los aspectos concernientes a su sexualidad. ¿Puedes traer a Ana? Y tengo otro hijo más pequeño. Ay. Él se llama Alan. Y él tiene síndrome de Down. ¿Sí? Puedes retirarte. Puedes retirarte con el niño, hija. Gracias. Y pues bueno, yo no estoy en una burbuja, estoy en una realidad muy diferente a la de muchas familias. Habemos muchas familias con hijos trans que están desde kinder, que están desde primaria y secundaria y preparatoria. Y debido a la desinformación, pues nos enfrentamos a un reto muy grande en nuestra educación y sobre todo desde pequeños. Y la que más me preocupa es la de mi hijo más pequeño, Alan, que tiene una discapacidad. Sí, yo entiendo, todas las familias debemos educar a nuestros hijos, hijas e hijes en nuestra familia, pero lamentablemente no todas las familias tienen la misma educación, no todas las familias tienen los privilegios que creo que todas las que estamos aquí y los que estamos aquí tenemos, desde el simple hecho de poder tener internet,
celular, una computadora y acceso a esta información, ¿sí? Tenemos que pensar en aquellos que no la tienen. Tenemos que pensar sobre todo en que a las personas con discapacidad, ya sea síndrome de Down, con autismo y otras situaciones que se dan en cuanto a las diferentes circunstancias que pueden tener todos los seres humanos. Tenemos que pensar en ellos, en ellas. ¿Por qué? Porque para muchas infancias y adolescencias, el mayor refugio es la escuela. Ahorita en pandemia están pasando algo muy, muy difícil. Muy difícil porque en algunos hogares, lamentablemente, son sujetas a violencias, violaciones y diferentes cosas que es muy lamentable. Sin embargo, para muchos también, la escuela es un lugar donde llegan a aprender y se puede reconocer. En el caso de Alan, yo desde pequeñito le enseño y le digo, hijo, te estoy tocando porque te estoy cambiando tu pañal, para empezar. Desde ahí empieza la educación sexual. Como dicen, es desde la familia, pero se refuerza también en la escuela y es necesario, porque no todas las personas tenemos acceso a esta información. Y déjate atrás los prejuicios religiosos o de cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar en este momento. Lo principal es protegerles, sí, pero con información, no desinformando, dándoles herramientas con cómo estos niños que son más susceptibles a ser utilizados o a ser manipulados o por su misma condición, no saber diferenciar muy bien entre lo que es correcto e incorrecto. Y si en tu casa o en casa de ellos no les educas desde pequeños, no te deben de tocar estas partes. Si te sientes así, dímelo. O cómo acude la maestra, me está tocando mi tío o mi primo, ¿sí? Y sobre todo las personas con discapacidad, que son los que más difícil es la comunicación. Entonces, para mí es muy importante que este tipo de situaciones como el PIN parental o leyes que quieren poner son terribles. Son muy terribles porque van a dejar desprotegidos a muchas infancias, adolescencias que no tienen apoyos en sus hogares. Es fundamental que podamos brindarles herramientas de forma integral, de calidad. Sabemos que vivimos en una complejidad social y cultural, sobre todo en nuestro país, pero tenemos que adoptar una perspectiva intercultural y tomar en cuenta nuestras diferentes cosmovisiones, costumbres, prácticas, referentes sexuales y constituir una estrategia formativa para el desarrollo integral de todas las personas en los espacios de diálogo, convivencia y encuentro como es pero escuchar, por favor, realmente yo les invito a que consideren estas situaciones que, por ejemplo, es mi realidad y la realidad de muchas mamás que tienen hijos con discapacidad o hijos diversos, gays, lesbianas o como quieras, pero principalmente con estas personitas que son maravillosas. En el caso de Sara, fue algo muy importante que nos dijo la supervisora de la SED. Cuando se presenten situaciones diferentes, deben de aprovechar para nutrirse, para conocer, para preguntar, no para juzgar a las personas, ¿sí? Sin embargo, es una oportunidad de aprender juntos. Realmente son muchas las situaciones que se pueden presentar en la actualidad, pero la que más me preocupa es que dejemos sin herramientas a nuestros hijos y pequeños. Realmente esa es mi mayor preocupación. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de Down, como mi hijo, cuando sea adolescente, pues también va a tener una vida sexual. Y lamentablemente muchas personas piensan que no deben de tener hijos, que no deben tener novios, que no deben de tener relaciones sexuales. Al contrario,
Ellos son igual que nosotros, sienten, piensan igual que nosotros, ¿sí? Entonces, hay que darles desde pequeñites estas herramientas. Y lamentablemente en muchos hogares esto ni se habla, ni se platica, ni se piensa. Y si en los hogares no hay esta información, al menos que la tengan y la reciban en la escuela. Y bueno, es lo que les quería platicar. Gracias. Muchas gracias, Marcia, por tu participación y por tu testimonio. Si no hubiera... Diputada, ¿Sí? Presidenta, si me permite. Por supuesto, adelante. Gracias. Primero, gracias por compartirnos tu historia y presentarnos a tus hijas. ¿Consideras que la vida de ellas sería menos complicada si en las escuelas a todos los niños, niñas y adolescentes se les hablara de las diferencias entre los seres humanos, si les enseñaran a respetar más que a tolerar? Por tu respuesta, gracias. Sería todo de mi parte. Por supuesto, obviamente el cambio sería muy diferente porque cuando se presentaran estas situaciones, los jóvenes, adolescentes, compañeritos de sus amigues entenderían bien y no les juzgarían, ni se burlarían, no sufrirían de discriminación, ni de violencia, ni de abusos, porque es lo que pasa. Y lamentablemente muchos padres de familia son lamentablemente los primeros que empiezan a tener comentarios feos en el núcleo familiar. Llega el adolescente o el niño y lo escucha todo eso y lo replica cuando llega a la escuela. Entonces, si todo esto cambiara, ponen tú reciba en información algo negativa en su casa que estén escuchando, ay, porque yo lo he vivido, porque dejan ese tipo de personas que lleguen a la escuela. No deberían de estar aquí. Y hablando de un colegio privado, el más prestigioso de donde yo vivo, y que uno piensa que el nivel académico o el nivel de entendimiento, el nivel de educación es mucho mayor. Y en estos casos no son así. Lamentablemente es muy feo esa realidad. Que en cambio, si los niños son educados o reciben un poco de información en la escuela, podrán ir tomando ellos sus mismos decisiones o ver, bueno, mi amiga, mi amigo, pues sí es un poco diferente, pero eso no lo convierte en mala persona y también tiene derecho a estudiar como nosotros, sin que le estén juzgando, sin que ella esté preocupada de cómo va a llegar vestida a la escuela, sin que se preocupe realmente por estudiar, no por otras situaciones que les pongan más trabas, al contrario, sino que sea bienvenida o bienvenido y entendido y aceptado como sea, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cambiaría la vida de muchas infancias y adolescencias. ¿Por qué? Porque después no son niños eternos, se vuelven adolescentes y se vuelven mayores de edad. Y si siguen juzgando y teniendo esos prejuicios, van a crecer como personas, como adultos, que van a seguir con esos mismos prejuicios y sembrando odio, discriminación y violencia hacia las personas diferentes. Por eso puede ser un cambio muy, muy bueno que se les enseñe desde pequeños. Y en caso de Alan, por ejemplo, un comentario que a mí me alarmó mucho, tengo una amiga que tiene una escuela Montessori primaria y cuando pasó la ley de educación, todos los cambios que ya se ven obligados a recibir a niños con discapacidad de todas, niños videntes, niños con sordera, niños con síndrome de Down, con autismo, niños que están en silla de ruedas por cualquier cosa, ¿no? Entonces, es algo bien difícil porque ella me dijo, Marcela, no estamos preparados, pero tenemos que tomar acción para poder recibir a estos pequeños.
porque si no, muchos maestros que no saben o no conocen cómo tratar a los niños con discapacidad, pues no van a saber cómo apoyarles en las escuelas públicas y privadas, ¿no? No necesariamente una escuela especial. En mi caso, Alan va a un CENDI, que es una escuela regular, y él le ha ayudado mucho a convivir con niños regulares. Entonces, ellos se están nutriendo y de aprendiendo sobre las personas con síndrome de Down. O sea, es a lo que me refiero. Debemos tomar todas estas diferencias y diversidades que tenemos como seres humanos para aprender, no para rechazar ni juzgar. Muy bien, muchas gracias Marcela por tu respuesta. No sé si haya alguna otra pregunta, diputadas. Muy bien, gracias Marcela, nueva cuenta. La siguiente participación es para José Netzahualcoyo Rey Santini. ¿Está aquí con nosotros? Aquí estoy. Adelante José, tienes 10 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Envié una presentación, no sé si me podían apoyar con ella. Si no, pues nos vamos así. Dame un segundito, parece que sí la tienen aquí lista. Bien, muchas gracias. Me vas avisando cuándo cambiarle. Vele cambiando conforme vaya hablando, ¿ok? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Netzahualcoyo Rey Santini. Tengo 28 años en el servicio docente. Me he desempeñado como maestro de grupo, auxiliar técnico pedagógico, director. Actualmente soy supervisor de la zona 10 estatal, ubicada geográficamente en el municipio de Chinipas, Chihuahua, con cabecera en Chinipas de Almada, donde estoy en este momento. Además, presidente de Iguita AC, espérame tantito. Enlace para el estado de Chihuahua del Circuito de la Diversidad Sexual e integrante de la coalición mexicana LGBT+. Adelante. Mi participación es sobre los efectos del PIN parental en los centros escolares del estado de Chihuahua. Las resoluciones internacionales firmadas por la República Mexicana y la legislación nacional son de obligado cumplimiento en el estado de Chihuahua. Los currículos oficiales de cada nivel educativo obligan y a su vez protegen a los docentes para impartir cátedra a su alumnado con un enfoque de igualdad, inclusión, respeto a la diversidad y formación en valores democráticos. Temas que construyen y forjan ciudadanía crítica y pensante. Sin embargo, la iniciativa del PIN parental contradice estos enfoques. Adelante. La Secretaría de Educación Pública, a través de sus planes educativos 2011 y 2017 en educación básica, plasma la perspectiva en derechos humanos de manera transversal. Considera impulsar modelos que contribuyan a la construcción de una sociedad libre de cualquier tipo de violencia, en donde el derecho a la igualdad, la libertad, la justicia y el respeto a la dignidad humana sean reflejo de una verdadera educación para la paz. Corresponde a madres, padres y tutores contribuir al seguimiento de que sus hijas e hijos asistan a los centros escolares, desarrollen sus labores educativas en armonía. Los efectos de la implementación del PIN parental en los centros escolares del estado de Chihuahua serían como los que mencionaré a continuación. Adelante. Deterioro de la imagen pública en la educación básica. La iniciativa sobre el denominado PIN parental forma parte de uno más de los intentos para deteriorar la imagen de la educación pública, atribuyéndole mediante burdas manipulaciones y teorías de la conspiración temáticas que solo existen en la imaginación de sus impulsores, donde no precisan ni demuestran nada con datos y evidencia científica, solo atinan a generar ruido mediático, ocasionando con ello confusión entre las familias, miedo entre las plantillas docentes y dudas sobre el funcionamiento presente y futuro de la escuela pública. De aprobarse esta iniciativa en el estado de Chihuahua, perjudicará muy seriamente la necesaria relación de confianza entre las familias y los centros educativos, debido a que los principios de colaboración y participación
son condiciones fundamentales para la mejora de la calidad de la enseñanza. Adelante. 2. Cuestiona la profesionalidad de los equipos docentes. Mientras los consejos técnicos escolares, docentes y directivos, y los consejos escolares de participación social, padres, madres y tutores, realizan diagnósticos comunitarios y pedagógicos, evalúan sobre una mejor formación del alumnado en temas de la realidad social, entre ellos, igualdad de género, ciberacoso, uso responsable de redes sociales, reciclaje, cuidado del medio ambiente, alimentación saludable, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente o maltrato intrafamiliar. En la construcción de los programas escolares de mejora continua, habrá niños y niños que no asistan a estos espacios de formación para la vida por la negativa de algunas familias a darles herramientas de apoyo, debido a prejuicios, creencias y fanatismos religiosos. Esto atenta claramente contra el derecho a la educación. El PIN parental cuestiona la profesionalidad de los equipos docentes y el desarrollo objetivo, crítico y científico de la enseñanza impartida en los centros escolares. Cuestiona la labor docente y deteriora su prestigio social. De nada sirven las campañas de reconocimiento docente cuando señalan con el dedo a los colectivos escolares, acusándoles de adoctrinar hipótesis que se basan en conjeturas y mentiras, que no tienen sustento en el sistema educativo público. 3. Adelante. Adelante, por favor. Normalización. 3. Normalización del acoso y bullying contra niñas, niños y adolescentes. El PIN parental plantea otro riesgo bastante grave, esta vez para personas que siempre han sido invisibilizadas en los grupos sociales. Me refiero a niñas, niños y jóvenes de la diversidad sexual, pues en México los menores de edad reportan haber sido víctimas de bullying o acoso por orientación sexual en sus centros educativos. Además, abre la puerta a la posibilidad de que una familia homófoba, machista o racista se niegue a que sus hijas e hijos reciban información sobre diversidad, igualdad e interculturalidad, promoviendo la naturalización del acoso escolar por LGBTfobia, color de piel, raza, género, al restringir la información que podría hacernos avanzar como una sociedad justa e igualitaria, y se estarían sentando las bases para que nuestro país tenga un retroceso en materia de educación y derechos humanos. De implementarse el PIN parental en el estado de Chihuahua, no solo se estarían violentando los derechos de niñas y niños chihuahuenses, también estarían incurriendo en un acto de discriminación, ya que soslayan el principio jurídico del interés superior de la niñez, al negar a los menores la posibilidad de recibir una educación relevante socialmente, tan solo por los prejuicios de ciertos grupos de adultos. Esto es un atentado contra sus derechos desde el mismo Congreso del Estado, que debería estar trabajando en elaborar leyes que contribuyan a la construcción de una sociedad armónica, equitativa, inclusiva, responsable y bien informada. 4. Ignora los desafíos, ignora los avances realizados y le resta importancia a los desafíos de la educación pública. La iniciativa del PIN parental deja en un segundo plano los verdaderos desafíos del sistema educativo actual, que son, entre muchos otros, dar calidad de vida al educando, formar para el ahora, educar para el cambio y generar un estudiantado que posea características de pensamiento crítico, analítico, que pondere y practique valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, la democracia, la seguridad y la justicia social. La escuela democrática no impone una determinada manera de pensar, abre caminos al pensamiento y la reflexión. Adelante, por favor. Promueve un pensamiento libre para la adquisición de un criterio propio. Los docentes debemos conocer nuestros derechos y nuestros deberes, dominar el fundamento legal y normativo que nos respalda. Corresponde a los hacedores de leyes ensanchar la mirada y no cerrarla,
aprender a leer una realidad cada vez más compleja, cambiante, considerando todos los colores, no reduciendo la paleta al blanco o al negro. Tenemos unos valores democráticos comunes como sociedad que deben prevalecer. Tenemos un marco común que debe regular estos valores y que no es otro que aquel que respeta y promueve los derechos humanos. Ante su veto parental, adelante, nosotros seguiremos apostando por una educación laica que considere la democracia, adelante, la igualdad y el respeto a la diversidad. Nos oponemos a la cultura del miedo y a la censura que nos quieren imponer. Adelante, muchas gracias. Gracias, José Nezahualcóyotl Rey Santini. No sé si hubiera alguna pregunta por parte de mis compañeras. Muy bien. La siguiente participación, o el siguiente espacio es para Daniela Alejandra Luján Ramos. Daniela. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, buenas tardes, aquí estoy. Muy bien, Daniela, tienes el uso de la voz por 10 minutos. Una disculpa, pensé que me había salido de la pantalla. Ay, estoy un poco nerviosa. Bueno, comienzo. Bueno, como ya todos sabemos, pues el PIN parental es una medida que busca pues dejar en manos de los padres o tutores la decisión final sobre si los menores bajo su tutela reciben o no clases de educación sexual y reproductiva, así como recibir información sobre identidad sexual y de género, entre otros temas de preocupación moral, como pues llaman estos grupos que sustentan a favor del PIN parental. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Alejandra Luján Ramos, soy licenciada en nutrición y soy integrante del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua. Estoy aquí el día de hoy para exponerles el por qué estoy en contra del PIN parental. Me gustaría pues comenzar esta ponencia con una experiencia propia que tuve yo pues en mi niñez. Yo estuve siempre en una escuela privada, desde kinder hasta secundaria. Siempre, mi educación siempre fue privada y siempre fue no laica. Una frase que siempre decían en mi escuela, que pues mi escuela era religiosa, voy a omitir el nombre pues para no crear como un conflicto de intereses. En mi escuela siempre decían esta frase: la ignorancia es divina, porque Dios no castiga a los que no son conscientes de los pecados que cometen. Me parece muy importante recalcar esto, ¿no? Hacer referencia a que con la promoción del PIN parental se está promoviendo también la ignorancia, pues en temas que son de derecho de los niños, niñas y adolescentes, y que como personas, pues todos nosotros, dejando a un lado las profesiones, dentro de una sociedad diversa, como lo somos, nos corresponde, y aquí cito pues al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, respetar el derecho ajeno, ya que pues esto lleva a la paz, ¿no? Permítanme un momento. Ay, ¿dónde está? Bueno, sé que lo anterior mencionado pues es un caso aislado, ¿verdad? Y que también pues es específicamente religioso. Aquí voy a citar a una de mis compañeras. Ella dijo que el abuso es como las cucarachas. Mientras vemos una, sabemos que hay más, que hay cientos, que hay miles, ¿no? Es un poco gracioso esto, pero pues es verdad. A mí me parece que, siendo franco, el abuso que venimos llevando, ¿no? Por parte de las autoridades públicas hasta ahora, pues siguen perpetuando los discursos de odio que tenemos como, bueno, teniendo esto como base la idea religiosa de que ser diferente está mal, ¿no? Pues bueno,
ahora mismo nos están demostrando en pues los servidores públicos que el Estado no es laico, pues ya que tenemos bastantes servidores que mantienen discursos de odio, repitiendo y desinformando al pueblo, sobre todo sobre la identidad de género, la identidad sexual y la orientación sexual, y también sobre la expresión de género. Pudiera atreverme a decir que pues a la gran mayoría de nosotros no nos han enseñado a pensar por nosotros mismos también, siempre siguiendo dogmas y doctrinas impuestos, ya sea por nuestros padres y madres, por la sociedad, por el gobierno y por la Iglesia Católica. En específico me refiero a la Iglesia Católica, ya que es como el máximo poder, pues sí, no laico, ¿no? O sea, es una de las doctrinas mayores, pues con mayor índole, ¿no? O sea, no sé cómo expresarlo, o sea, con mayor poder en el mundo, ¿no? Pues a lo que yo les invito a que pensemos por nosotras mismas y que pues por una vez en la vida, ¿no? No creamos en una imposición externa, ¿no? Que les demos a nuestros niños, niñas y adolescentes la opción de descubrirse a sí mismas para que tengan pues la opción de ser libres. Y pues aquí me gustaría también citar a mi compañera Marcela. El PIN parental nos afecta en la comunidad LGBT+, debido a las siguientes cuestiones. Hay una cosa que se llama el sentimiento de no pertenencia. Esto atañe a toda la comunidad LGBT. Esto por el hecho de ignorar lo que se supone que no está bien, pero que existe, como lo es ser transexual, bisexual, asexual, etcétera, ¿no? Nos hace tener un retroceso esto en derechos humanos, porque pues existe una ley de protección a los niños, niñas y adolescentes que dice así: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que el PIN parental atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque me están diciendo que yo no puedo ser de una manera, ¿no? O sea, yo no puedo ser lo que yo tengo adentro de mí, ¿no? Si soy bisexual, si soy transexual, si soy lesbiana, si soy gay, está mal. Está mal porque no es algo que le guste a la sociedad, ¿no? ¿Y por qué no le gusta a la sociedad? Yo siempre he creído, no sé si sea porque viví una niñez, con ideas conservadoras y religiosas, específicamente, pues católicas. Yo creo que esto siempre ha sido mucho de religión. O sea, la política y la religión siempre dicen que no debemos mezclarlas y yo creo que no se ha conseguido no mezclarlas. Para mi punto de vista, el PIN parental sí tiene mucha carga religiosa, y creo que pues no es una manera adecuada, ¿no? De llevarlo a cabo. Si los padres no quisieran que sus hijos vieran cosas que piensan que les van a hacer como cambiar su estructura o su forma de ser, pues yo creo que habría que revisarlo también desde el punto de vista religioso, ¿no? O sea, pues bueno, en mi caso particular quiero platicarles también otra experiencia que tuve cuando era pequeña, y esto pues abarca desde la educación sexual integral. O sea, en mi escuela no había educación sexual integral. Yo no tuve una clase que me dijeran cómo poner un condón, no tuve alguien que me dijera que pues el sexo, pues, o sea, se tenía que hacer con cuidado, con limpieza, etcétera, ¿no? Entonces hubo una ocasión en que tuvimos un encuentro con Cristo en mi escuela, y en este encuentro
nos hicieron una dinámica que consistía en ponernos a todos alrededor, cerrando los ojos, y nos dieron un sobre. Nos dieron un sobre, en el sobre venía otra cosa adentro. Nos dieron un alfiler y luego nos hicieron hacer bueno, nos empezaron a decir frases en donde nos estaban diciendo, por ejemplo, yo me he masturbado, yo he visto pornografía, me he tocado o he pensado en tocarme o me he tocado pensando en alguien, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, con cada una de esas cosas tenías que pinchar el sobre. Entonces, al final de la dinámica, abrías los ojos, sacabas lo que había dentro del sobre y era una imagen de Cristo. Entonces, pues, ¿qué te decía esto, no? Que la moraleja era que al tú estar haciendo estas cosas, no, estabas dándole a otro estado, otra estaca en el corazón a Jesús, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí te inculcan la culpa, te dicen que no está bien tocarte a ti mismo, que pues todo esto está mal, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me resta nada más un minuto. Con esto quiero decir que pues el PIN parental nos retrocede en todo esto porque pues no estamos teniendo pues un avance, valga la redundancia, no estamos teniendo un avance en materia de educación sexual y reproductiva, y aparte, conforme a la comunidad LGBT, pues te quieren decir que tienes la culpa de tú sentirte diferente al resto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ya sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. No sé si haya quedado claro. Espero que sí. Pero, pues bueno, gracias por escucharme. Gracias, Daniela, por tu participación. Si no hubiera preguntas por parte de mis compañeras, daría el turno a Miguel Ángel Terrazas Miramontes. Miguel Ángel, ¿estás con nosotros? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tienes el uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Miguel Ángel Terrazas, soy pasante de la licenciatura en nutrición y estoy aquí por mi interés, no solo por nuestros niños, niñas, niñas, sino por el bienestar de toda nuestra sociedad. ¿Por qué? A lo largo de la historia, pues todos hemos crecido con ciertas ideologías, ¿no? Pero sobre estas ideologías tenemos ideas que están erradas, basadas en falacias, con ideas que tienen milenios de antigüedad, y pues estamos hablando de ideas pues que vienen precisamente de la religión, ¿no? Empezamos con la intolerancia a lo que es diferente y la heteronormatividad. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, las cosas empiezan allá por el año 300 en Sodoma y Gomorra, donde el pecado era la homosexualidad. Entonces, lo que pasa es que Dios manda a 2 ángeles para que estos vean cómo está la cosa y dicen que el pecado está creciendo. Es decir, hay hombres homosexuales entre ellos amándose y consensuando el sexo, dando como pecado el sexo anal o la falta de hospitalidad, ¿no? Lo que están relacionando a la lujuria, el sexo desenfrenado, el pecado. Pues bueno, esas ideas han prevalecido a lo largo del tiempo, ya sea en el siglo XV, donde pues todavía mataban a la gente por ser sodomitas, que era un pecado, pero la gente ya lo hacía. La homosexualidad no es algo nuevo, no es algo del siglo XX, XXI, es algo de siempre y siempre se ha condenado. Tal odio ha llegado a nuestra era, en pleno siglo XXI, donde el tema es el PIN parental, donde se quiere atentar contra
todo el progreso que se ha tenido en lo que son los derechos humanos, ¿no? Que es el libre acceso a la información, la educación. Entonces, el PIN parental atenta contra la salud y bienestar de nuestros niños y niñas que en el futuro van a ser adultos funcionales en nuestra sociedad. Entonces, estas ideas conservadoras, y no son solo ideas conservadoras de unos cuantos, sino de una gran mayoría de creyentes que hago énfasis, no hay nada en contra de tener una creencia religiosa, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que quiere, así como cada quien es libre de tener un libre desarrollo de la personalidad y de sus ideas. Por lo tanto, no abordar la educación sexual integral en las escuelas es un atentado claro y abierto al retroceso del progreso de todas nuestras leyes como sociedad y el avance de las mismas. Entonces, en las mesas pasadas yo he visto la intolerancia, las ideas que tienen la gente que está a favor del PIN parental, y son ideas que están basadas en prejuicios y en verdades a medias, o citan solo partes de artículos de las leyes que pues son a favor de sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en la que se está ejerciendo el poder sobre lo que ellos creen que es suyo, y no, los niños son individuos. El deber de los padres es cuidarlos y guiarlos, claro que sí, pero muchas veces los padres no están ni siquiera capacitados para llevar su propia salud mental, porque ya sea que hayan tenido traumas de la niñez, hayan sido víctimas de abusos, no hayan tenido acceso a la información, hayan crecido en un ambiente de violencia donde esta fue normalizada y la están perpetuando a lo largo del tiempo, y creen que los niños deben de seguirlo aceptando porque esa es la realidad. Pero la verdad es que las cosas no son así, y el respaldo científico está en esto. O sea, es como las terapias de reconversión, que no puedo creer que eso haya existido, ¿no? O sea, apenas el año pasado se prohibió la terapia de conversión en pleno siglo XXI. Se está tratando la homosexualidad como una enfermedad que hay que tratar, ¿no? Y la verdad es que somos seres humanos, somos diversos, y eso nos lleva a otra pregunta: ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Yo, como hombre cis heterosexual, he crecido en un ambiente de un machismo muy arraigado, ¿no? Donde pues ¿cómo se puede decir? El débil es feminizado. O sea, es una idea de misoginia. Un hombre que no vale es relacionado a una mujer. Entonces, dados casos, pues ponen a los hombres, ya sea homosexuales, trans, cis, en una posición de debilidad al ser personas que respeten los derechos de los demás, porque es una lucha de poder. Entre más poder tienes, más hombre eres. Y una mujer que es vista con poder normalmente, pues se le acusa de tener relaciones sexuales con alguno de sus mayores, ¿no? Y desde aquí estamos mal, porque en lo que es la educación sexual integrativa, pues está el hecho de que somos diversos, ¿no? Somos seres psicobio sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que el sexo con el que nacemos, o cromosómicamente hablando, no define quiénes somos, ¿sí? Entonces, al ser esto así, eh, la idea que está en la sociedad, pues heteronormada, solo nos está hablando que lo aceptable son dos vertientes: ser hombre o ser mujer. Cualquier otra cosa está fuera de la norma. Por lo tanto, es discriminado todo aquel que no cuadra con esta norma. Y esto pasivamente nos lleva pues al caos, ¿no? Porque vuelvo a las luchas de poder. Y conozco casos de personas que, al ser, pues ser personas calmadas, respetan los derechos de los demás y todo, son víctimas del abuso físico, mental, sexual y emocional. Y esto, bueno, es una historia que pasó en mi primaria hace mucho tiempo. Esta persona es una persona muy tranquila
y en la lucha de poder, los rituales del macho causaron este tipo de cosas por tener esta idea, ¿no? De lo que es el dominio del poder, de lo que es ser un hombre en la sociedad. Esta persona, para no irme tan lejos, fue violada en los baños y a ojos de los demás niños. A lo que la gran mayoría fue al baño a verlo y todos estaban interesados en verlo. Incluso cuando eso pasó, tal fue la cosa que ninguno de los niños se horrorizó por lo que vio, sino que se estaban riendo. Entonces, ¿qué tan normalizado está esta idea del poder, del hombre más que nada? Bueno, de lo que nos dice la sociedad que es un hombre, basado en las ideas que tienen los papás, que carecen de una información enorme de lo que es el comportamiento humano, de lo que es la sexualidad, de lo que es el libre desarrollo de la personalidad, de lo que son los derechos, de lo que es el respeto y de la diversidad, que lo vieron bien y lo que muchos en ese momento dijeron, se lo merece porque le gusta, ¿sí? No sé si me doy a entender, pero esta falta de información, este retroceso que se quiere hacer con el PIN parental, es una perpetuación de estas ideas, es solapar de una forma indirecta que este tipo de cosas sigan sucediendo. Porque mucha gente no lo dice, porque mucha gente se siente humillada por lo mismo. Y hay muchos estudios que hablan sobre cómo la sociedad nos incita constantemente a estar ajustados a todo esto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de las terapias de reconversión, ¿no? O sea, la gente cree que esto está mal cuando realmente no saben cuál es el origen, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funciona la sociedad. Entonces, la gente cree que torturar, violentar, privar a la gente de sus derechos para que se adhiera a las normas conservadoras de algunos grupos que tienen miedo por su misma ignorancia de que pues un niño le salga homosexual, una niña le salga lesbiana o lo que sea, cuadren con sus creencias religiosas, ¿no? Pues como dice en la Biblia, ¿no? De que Dios hizo al hombre y a la mujer y que así debe de ser, cuando no debería de ser así. Entonces, hay un sesgo enorme en todo esto porque se le estaría privando de la salud, ¿no? Y la salud no es únicamente el bienestar físico de la persona, es su integridad física, mental y emocional. Por lo tanto, el PIN parental va en contra del desarrollo de esto. ¿Qué es lo que pasa? PIN parental o no, la diversidad sigue ahí. Hay personas LGBTI+, habemos hombres cis heterosexuales, que estamos muy en desacuerdo contra todas estas normas y pues se nos obliga a actuar de cierta forma en la sociedad. Si gustas concluir, ya se ha terminado tu tiempo. Ok. Y pues bueno, la UNESCO y la ONU, pues bueno, dicen que no hay ningún sustento científico para evitar que haya una privación de la enseñanza de la salud sexual integrativa en los niños y niñas, y que por el contrario es algo muy favorable para evitar embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, violencia e intolerancia. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por tu participación. Es el momento de escuchar a María Elena Limas Gómez. No sé si se encuentra con nosotros. María Elena Limas. Sí, me encuentro. Muy bien. Le damos el uso de la voz por 10 minutos, María Elena. Voy a dejar mi cámara apagada porque mi internet está batallando, se está cortando mucho. Muy bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Elena Limas.
Soy docente de ciencias en una escuela secundaria en la ciudad de Chihuahua. Tengo 5 años de servicio. A lo largo de estos meses de trabajo, mucho se viene hablando de acuerdos internacionales, de derechos humanos, de principios morales, religiosos, de ciencia, de educación sexual, de ideologías, así como de imposiciones ideológicas que, en palabras de quien promueve el PIN parental, pervierten a la sociedad. Dentro de los discursos que promueven el PIN parental, en repetidas ocasiones vengo escuchando que los nuevos planes y programas son acciones conspiratorias para robar la inocencia y pureza de los niños y niñas y adolescentes. En repetidas ocasiones se culpa al gobierno federal por querer imponer ideologías que no son científicas, según su visión de la ciencia y lo correcto. Incluso que atienden a una orden mundial para que así sea. A lo largo de mis muy pocos años de servicio, me he caracterizado por abordar no solo contenido propio de la especialidad. Como docente de secundaria, en repetidas ocasiones, he requerido realizar adecuaciones urgentes dentro del aula y abordar con mis alumnos información sobre temas básicos que incluyen ellos de manera natural dentro del salón de clases. Por eso, hace casi 3 años, decidí seguir mis estudios dentro de las cosas que aprendí en la maestría están las principales cumbres internacionales en materia educativa, mismas que han trazado un plan de trabajo a nivel mundial y cuyo único objetivo es mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos y con ello disminuir el índice de pobreza alrededor del mundo. Sí, la educación transforma la vida de las personas. Los planes elegidos están revisados por expertos de muchas partes, personas con años de formación especializada para distinguir qué contenido y en qué nivel enseñar. En el 2015, en Incheon, se realizó una cumbre internacional, la cual tenía como propósito el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esta reunión fue convocada por la UNESCO, la UNICEF, ONU Mujeres, el Banco Mundial, entre otras organizaciones de carácter internacional. ¿Por qué menciono cuál era el propósito y quiénes convocaron? Porque me parece pertinente señalar que no fueron asociaciones que quieran hacer del mundo un lugar sin moral y mucho menos un peor lugar. Esta cumbre, evidentemente, tiene otras cumbres que la antecedieron, tales como la de Homtiem, que se realizó en 1990, y la de Dakar, que se realizó en el 2000. Todas ellas buscaban establecer acuerdos en materia educativa que mejorara de alguna forma la calidad de vida de los seres humanos alrededor del mundo. A través de ellas se realiza la visión y la voluntad política por medio de tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que son también regionales, quedando la educación relacionada con otros tantos derechos humanos. De ahí su importancia y por ello el hacer de la educación el centro. Pero ¿cómo se podrá garantizar que todos los alumnos serán educados en materia de derechos humanos si sus padres, basados en principios religiosos, se opondrán a contenidos que tienen como propósito claro el vernos los unos a los otros como iguales? La visión de Incheon no era crear miles de niños confundidos en su identidad sexual, ni pervertirlos alrededor del mundo, sino transformar la vida mediante la educación, reconociendo el importante papel que desempeña la educación como un motor principal en el desarrollo y consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Misma que se basa en el desarrollo evidente de los derechos humanos, la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad y la responsabilidad, aspectos que marcan como fundamentales para la paz, para la tolerancia, la realización humana y la erradicación de la pobreza. Para disminuir la brecha tan grande que existe con respecto a la pobreza, es necesario dejar en claro que todos los alumnos deben tener el acceso a recibir las mismas oportunidades de educarse. Si unos reciben el contenido, pero a otros se les obstaculiza, ¿cómo se formará una generación en igualdad de oportunidades? Entre los compromisos fundamentales de esta cumbre es el apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tomen en cuenta cuestiones de género,
así como incorporar dichas cuestiones en la formación docente, planes y programas de estudio, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas. Se requiere de esas diferencias de opinión que nos hacen a unos reconocer que todos los seres humanos, independientemente de su preferencia sexual, merecen ser sujetos a los mismos derechos, aun y cuando su identidad no sea como la que el sistema religioso dicta, y dicta es la única y verdadera. Deje de existir y podamos iniciar a creer que somos poseedores de la verdad absoluta, impositiva, en la forma de vida que debe vivir el resto de las personas. En la cumbre se establecieron diversas metas. Una de ellas es la de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y también promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En dicha meta también se estableció que del 2015 al 2030 se eliminarán las disparidades de género en educación y así garantizar el acceso a condición de igualdad en las personas vulnerables. Para garantizar la equidad y la inclusión en la educación y mediante ella, hacer frente de todas las formas de exclusión y marginación, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en el acceso de la educación, la participación en ella, su continuidad y su finalización, así como los resultados de aprendizaje. Deberá asegurarse una educación inclusiva para todos mediante la formulación y aplicación de políticas públicas transformadoras que tengan en cuenta la diversidad y las necesidades de los alumnos y hagan frente a las múltiples formas de discriminación y a las situaciones, incluidas las emergencias que impidan la realización del derecho a la educación. Habida cuenta de que la igualdad de género es otro aspecto clave para la educación del 2030. En esta agenda se presta especial atención a la discriminación por motivos de género y a los grupos vulnerables, y se preocupa velar porque nadie se quede rezagado. Para cumplirlo, es necesario contemplar que la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. Para ello, los países deben garantizar un acuerdo universal e igualitario en una educación y un aprendizaje inclusivo y equitativo, de calidad, que deberá ser gratuito y obligatorio, sin dejar a nadie rezagado. La educación deberá tener por finalidad el desarrollo pleno de la personalidad humana y promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, la amistad y la paz. Para mí, este tema es claro. No se trata de conspiraciones perversas que tratan de robar la pureza de los niños. Se trata de hacer visible que todos, como humanos, requerimos de la misma atención, respeto, derechos independientes de nuestras creencias religiosas, sexo, identidad, mejorar nuestra convivencia, haciendo normal aspectos que hoy en día se siguen empeñando en querer condenar. Para poderlo lograr, solo se puede realizar mediante la educación, tema que personalmente me llena y a través del cual logro ver maravillosos momentos. Los alumnos pueden transformarse en seres mejores de lo que ya son. La educación tiene la capacidad de pulir muchos aspectos, pero es la empatía ante temas fuertes, la solidaridad, lo que nos logra formar como personas más comprometidas con nuestro entorno y sociedad. El año pasado, el día 8 de marzo, abordé con mis grupos el violentómetro. No le pedí permiso a ningún papá, solo lo agregué en mi planeación y mis directivos me autorizaron. Al abordarlo, los grupos me fueron diciendo hasta dónde compartir, pero uno de los grupos donde había cierto mayor grado de hombres hicieron comentarios de burla, comentarios que eran muy fuertes. Una de mis alumnas se llenó de valentía, sintió la comodidad y la libertad, y entonces compartió su historia de abuso sexual infantil. Les compartió conmovida todo el proceso que ella vivió, desde que denunció y todo el proceso hasta el final. Solo entonces, en ese momento, esos alumnos se disculparon, cambiaron su discurso, sus palabras. Sé que esta alumna logró algo que yo en toda la clase no podía hacer, crear empatía y hacer visible la situación. ¿Por qué privarnos de todos esos momentos? ¿Por qué permitirle a un padre de familia que prive a su hijo o a su hija de un momento de construcción que puede ser tal vez de los aprendizajes más significativos para toda su vida, de los más útiles y de los que hagan de ellos mejores seres humanos? Muchas gracias.
Gracias, María Elena, por tu testimonio y por tu participación. La siguiente participación sería la de Edgar Muela Gómez. Edgar. Muy bien. La siguiente sería para Rebeca Lorea. Hola, sí, acá estoy. Muy bien, Rebeca, tienes el uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias, Marisela. Bueno, pues creo que mis colegas ya también abordaron muchísimos puntos importantes. Yo igual quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están conectadas, agradecer el ejercicio de estas mesas técnicas y de escuchar nuestra postura, que espero que se pueda traducir en un súper buen trabajo legislativo. Yo soy Rebeca Lorea, yo soy coordinadora de incidencia en política pública en GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Somos una organización de defensa y promoción de los derechos humanos, una organización no gubernamental nacional que llevamos, en abril cumplimos 29 años de que fue creada esta organización y pues trabajamos en todo México por los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres. Entre nuestro trabajo está pues la incidencia en política pública, pero también campañas de comunicación, investigación y el acompañamiento de casos y de litigios. Algunos de ellos han llegado a la corte y hay uno muy especial al que me voy a referir ya más al final de mi intervención. Entonces creo que, ya lo decía, mis compañeras han abordado cosas muy importantes. Creo que los testimonios, por ejemplo, el de hoy de Marcy, pues nos dan y a las legisladoras presentes un panorama súper importante y que hay que tomar en cuenta. Y por mi parte y por el mandato que tenemos en GIRE, pues hablaré de cuáles son las obligaciones estatales y cómo esta iniciativa de PIN parental que estamos discutiendo acá pues va en contra de estas obligaciones en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, primero quisiera hablar también un poquito del contexto, que creo que se ha abordado en otra de las mesas, pero lo quiero traer también acá, porque nosotras consideramos muy importante que al momento de tomar cualquier decisión gubernamental, ya sea jurisdiccional, de política pública o en este caso legislativa, se atienda al contexto del territorio y de la población a la que ésta va dirigida. O sea, todo actor del Estado tiene que estar encaminado a garantizar los derechos humanos y para saberlo pues tiene que haber un diagnóstico de la problemática que se quiere erradicar y también en su caso y en el caso de niñas y adolescentes como es la iniciativa de PIN parental, se tiene que tomar en cuenta este contexto, ¿no? Entonces, quisiera traer a colación la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, la versión de 2016, que es la más actualizada hasta ahora. Este año se levanta otra vez esta encuesta y pues ya veremos cómo pegó la pandemia en los casos de violencia en contra de las mujeres. Pero esta encuesta, que es la que tenemos hasta ahora más actualizada, reveló que casi 7 de cada 10 mujeres experimentaron violencia sexual durante la infancia por un familiar cercano. 20% de ellas fue por un tío, 16% por un primo, 8.4% por un hermano, y 16% de las sobrevivientes de este tipo de violencia refirieron que fue por un vecino conocido. Solo 11.5% refirieron que fue una persona no identificada. Entonces esto nos demuestra que la violencia sexual o este mito de que los agresores sexuales son desconocidos, que están en las esquinas de las calles, en lo oscuro, esperando que pasemos para asaltarnos así sin más, pues es un mito, no es representativo de la realidad. La realidad es que en donde vivimos y en los lugares que se supone tendrían que ser los más seguros para las niñas, las adolescentes y las mujeres, pues es en donde somos violentadas. Y un ejemplo de ello es en la escuela, porque esta misma encuesta reveló que 25% de las mujeres entrevistadas habían vivido por lo menos un incidente de violencia de violencia escolar durante su vida, y 10% de esos casos fueron casos de violencia sexual. De todos los incidentes de violencia que se vivieron en el ámbito escolar, aquellos que fueron en el lugar, en la escuela,
el 38.3% de los incidentes fueron de índole sexual, que son la mayoría. Los incidentes sexuales y de violencia sexual sobrepasan a los de violencia física o psicológica. Y de todas estas víctimas de violencia escolar, solo 8% lo reportaron a alguna autoridad y un 91% no lo reportaron a ninguna. Y de esas que no lo reportaron, la mayoría refirieron que no lo hicieron porque no le dieron importancia o porque tenían miedo a las consecuencias. Todo esto que he dicho hasta ahora es a nivel nacional, sin embargo, pues Chihuahua forma parte de este estado-nación al que me estoy refiriendo, no es una isla, forma parte de este contexto, y en el caso específico de Chihuahua, fueron 25.9% de mujeres de 15 años o más las que refirieron haber vivido un incidente de violencia escolar en algún momento de su vida. Entonces, frente a este contexto de violencia, y que además también nos deja entrever la falta de herramientas para identificarlo como violencia, o sea, por este dato del 90% de mujeres que no lo reportaron porque no le dieron importancia, ¿cuáles son las obligaciones del Estado, de las cuales obviamente este Congreso de Chihuahua forma parte, y que valga recordar que según el artículo 1 constitucional tienen el deber dentro del ámbito de sus competencias de garantizar los derechos humanos? En este caso estamos hablando del derecho a la educación y a una vida libre de violencia, y en el ámbito de la competencia pues del Congreso, que en este caso se referiría, o lo que nosotras queremos concluir es que su obligación es no pasar esta iniciativa de la que estamos hablando, no aprobarla. Ya si se aprueba, pues habrá otras consecuencias de otras autoridades dentro del ámbito de sus competencias, pero no hay que llegar a tanto. El Congreso desde ahora puede decidir cumplir como parte del Estado con sus obligaciones y no aprobar esta iniciativa. Y continuando con mi exposición, frente a este contexto de violencia sexual de niñas y adolescentes, hay que tomar en cuenta el interés superior de la niñez, que es un principio de derechos humanos que está tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, y que sabemos que tiene tres formas o tres campos de aplicación: como un derecho sustantivo que tienen todas las niñas, niños y adolescentes, como un principio jurídico interpretativo, pero también como, y creo que en lo que estamos ahorita, que tiene que ver con un proceso legislativo, con una norma de procedimiento. Es decir, que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, o a toda la población de niños y adolescentes, en este caso aquellos que residen en el estado de Chihuahua, se tiene que incluir una estimación y un análisis de las repercusiones que esta decisión pueda tener en esa población de niñas y niños. Entonces, creo que ya la exposición de mis compañeras de la sociedad civil, tanto hoy como en el resto de mesas, pues han dejado muy claro cuáles serían las repercusiones que tienen en la vida de niñas, niños y adolescentes pasar esta iniciativa, aprobarla como está. Entre ellas, yo rápido nada más me voy a referir al contexto de violencia, y a que pasar esta iniciativa dejaría en mayor vulnerabilidad a las niñas y adolescentes a vivir violencia sexual. Apenas el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un asunto en contra del Estado de Ecuador. Era el caso de una adolescente que fue víctima de violencia sexual por una autoridad escolar, y se encontró responsable al Estado de Ecuador, entre otras cosas, porque había fallado con su obligación de proveer información a esta niña sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y que en el ámbito educativo no se le habían dado estas herramientas, tanto mecanismos para identificar esa violencia, pero también para poder denunciarla. Entonces, creo que ese caso ejemplifica muy bien, además de los datos que ya dije, de cuáles serían las consecuencias que se tienen que tomar en cuenta para decidir no aprobar esta iniciativa, y que tienen que ver, además de todo lo que ya compartieron mis compañeras sobre igualdad y no discriminación, derecho a la educación, pero principalmente con violencia en contra de niñas y adolescentes. Y por último, pues nada más recordar que una iniciativa similar, prácticamente idéntica a la que estamos discutiendo aquí, ya fue aprobada en el Congreso de Aguascalientes, y ya fue publicada, y ya todo el proceso legislativo, y se encuentra impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Entonces creo que también podría ser estratégico esperar a que tuviéramos esa resolución de la Suprema Corte, porque sería también una pena que se aprobara y resultara que el máximo órgano jurisdiccional pues la declarara inconstitucional. Y además de eso, también tenemos un avance en el caso de Aguascalientes, porque nosotras en GIRE junto con otras organizaciones, promovimos una demanda de amparo que ya nos fue concedida el 30 de noviembre del año pasado, y este amparo tiene los efectos de que todas las autoridades educativas, en este caso de Aguascalientes, de aplicar la norma del PIN parental y se abstengan de solicitar el consentimiento a padres, madres o tutores, esto con el fin de salvaguardar el derecho de niñas y adolescentes a la educación. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo en este proceso legislativo para salvaguardar esos derechos y pues nada, creo que ya se me acabó el tiempo, pero igual podemos enviar más información por escrito porque 10 minutos son muy poquitos, pero gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rebeca, por tu participación, por la información que nos brindaste. Diputada presidenta, nada más hay un punto. Me queda ahí. Rebeca, hablas acerca de que Chihuahua no es una isla. No sé si con esto, o sea, te refieras sobre lo que se dice, creo que en unos medios se dio a conocer que supuestamente la secretaria de Gobernación no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en esta participación, o ahí no entiendo tu comentario. Gracias. Lo decía sobre todo por los datos que estaba dando, que al principio estaba dando datos sobre todo a nivel nacional. A nivel local di el de, o sea, a nivel de Chihuahua sí di un dato, pero todos los que había dado al inicio eran a nivel nacional y me refería pues que es una realidad que Chihuahua puede compartir con el resto del país. Era sobre eso, los datos de violencia sexual que son de la ENDIRE y que igual también los podemos pasar por escrito para poder consultarlos cuando lo estimen necesario. Y sería otra pregunta también. De acuerdo a tu experiencia y conocimiento, ¿qué opinión te merece pues ahora sí que la argumentación que se da con la iniciativa del PIN parental, que fundamenta el supuesto derecho de los padres a decidir sobre la educación que se les debe dar a sus hijos? La iniciativa señala que se fundamenta en el artículo 26, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cito, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Creo que sí es una súper pregunta porque es algo que pasa muy, muy seguido, que se citan tratados internacionales y se cita su texto que fue aprobado, pues muchos de ellos hace como 50 años. Sin embargo, en el derecho internacional de los derechos humanos se entiende que estos tratados son instrumentos vivos y que hay órganos autorizados para su interpretación. Y estas interpretaciones forman parte del mismo tratado. Entonces, creo que se puede llegar a tergiversar. O sea, es cierto que el tratado dice esto, sin embargo, en el desarrollo del contenido de los tratados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Comité para la Eliminación de todas las formas de las mujeres, todos los órganos facultados para interpretar esos tratados, cuyas interpretaciones forman parte del mismo tratado, coinciden en que la educación, el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a la educación no está supeditada a lo que opinen sus padres, madres o tutores. Y creo que también, o sea, la situación actual de la educación y de las niñas y adolescentes no está eximiendo ni está quitándole el derecho a ningún padre, madre, tutor. O sea, al revés, y nosotras también pensamos que
que se necesita de la participación de las familias para la educación. Entonces no vemos ninguna afectación actual, que es la que se supone enmendar con estas iniciativas. Al revés, o sea, creo que esta iniciativa lo que haría sería obstaculizar lo que todos estos órganos han interpretado de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la salud, del derecho a la información, y que forman parte del mismo tratado. O sea, los tratados se adoptaron en algún momento y tienen un texto que se adoptó hace, repito, 40, 50 años, la mayoría de ellos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, son documentos vivos que se siguen interpretando y que son esas interpretaciones las que atienden a la realidad y al contexto actual, las que estamos obligadas a aplicar. Gracias, sería todo de mi parte. Gracias, diputado Saeta. Gracias, Rebeca, por la respuesta. Es el turno ahora de Juan Martín Pérez García. No sé si se encuentra con nosotros. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Juan Martín. ¿Me escuchan bien? A ver, Sí. no está abierta mi cámara, ¿ya ahí me ven? Ahora sí. Tiene la palabra por vale, 10 perfecto. minutos. Sí, agradecería si me permiten compartir pantalla, por favor. Sí, adelante, me parece que ya está autorizado. Ah, perfecto, vale. A ver, creo que entonces ahí ya se está mirando, ¿verdad? ¿Entiendo? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues me gustaría, primero agradecer mucho la invitación a esta reflexión y bueno, también invitarles a que podamos un poco como sintonizarnos en algunos elementos. Me sumo totalmente a lo que mis colegas previos han estado planteando y bueno, además de con mucho detalle y de forma excelente, Rebeca acaba de explicarles. Voy a redondear algunos temas. Pero me gustaría como invitarles a centrarnos. El PIN parental claramente es un grave atentado a la Constitución, al derecho a la educación y a los tratados internacionales. Creo que, reitero, Rebeca lo acaba de escribir de manera magistral, podemos un poco redondear sobre ello, pero también es importante entender que, y no ser ingenuas, particularmente ustedes que se dedican a la política, que esto también es un engaño electoral. Esto se está dando en muchas entidades federativas, forma parte de una estrategia de grupos antiderechos humanos, de jerarquías religiosas, de legisladores en toda América Latina y el Caribe, que se están alimentando, entre otras cosas, de la ultraderecha española Vox y del fascismo supremacista blanco, con mucho financiamiento norteamericano, y esta ola, digamos, de reformas que se están dando a las leyes de educación en varios estados, pues obviamente pretenden ser parte de esta idea de incorporar preceptos religiosos que atentan contra el Estado laico. Ya lo explicó, reitero, Rebeca, muy bien, o sea, con argumentos falaces y pervirtiendo el sentido de los derechos humanos, particularmente el derecho a la educación, estos grupos de ultraderecha pretenden engañar a la ciudadanía sobre el importante rol que tienen las madres y los padres de familia en la educación de sus hijos e hijas. Y bueno, hay que tener presente que este engaño electoral funciona, y ha funcionado en varios países. Les animo a que puedan mirar el mismo método, la misma lógica en Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil. Bueno, en Brasil tienen presidente. También lo hicieron en los Estados Unidos y, por cierto, acaban de echar al señor Trump. Es decir, esto es un tema que tiene una mirada mucho más amplia y que cuando hablo de un engaño electoral, animo precisamente a no caer en la ingenuidad y en otro sentido también a no usar recursos públicos, que son los del Congreso del estado de Chihuahua, precisamente para otras agendas que no son propiamente la de las y los habitantes del estado de Chihuahua. Pero bueno, ¿por qué se pervive esta confusión que genera el PIN parental? Pues digo, una explicación muy cruda y dolorosa es nuestra baja escolaridad como país. El censo de población acaba de ratificar que estamos en 9.6 aproximadamente de años de escolaridad. Y esto implica claramente dificultad para poder a veces entender todos los componentes de un análisis más complejo. Pero también es una evidencia, y el Estado aquí se vuelve cómplice, el Estado mexicano en su conjunto, porque es evidente que ha fallado desde hace décadas en promover educación sexual integral en el sistema educativo y con la población en general.
Si ustedes hiciéramos ahora la pregunta, ¿cuántas personas de las que estamos aquí en esta sala han recibido educación sexual integral en su infancia? O ya no hablemos digamos, esto tan sofisticado, educación sexual integral. Educación sexual, incluso de los libros que tenían dibujitos de los órganos reproductores de hombres y mujeres. Veremos que quienes alzan la mano son muy poquitas personas, porque los maestros se saltaban esta parte, las maestras se ruborizaban, porque nuestro país tiene esta profunda deuda hace mucho tiempo con esta idea de entender el cuerpo y la sexualidad como parte de nuestra persona, de nuestra salud y claramente de nuestros derechos. Ya lo han explicado, Miguel también lo explicó de manera excelente. La evidencia científica nos muestra que la ausencia de educación sexual integral permite la existencia del abuso sexual, del embarazo temprano, el sufrimiento psicológico de las personas y relaciones de pareja tóxicas. Es decir, ahí está inmerso y lo que pervive, digamos, y que está ocupando el espacio de lo que correspondería a la educación sexual integral son las culturas patriarcales, estas que ya explicaron muy bien mis colegas. Machistas, adultocéntricas, clasistas, racistas, binarias, y que obviamente son más evidentes, y por eso me alegra mucho escuchar aquí a varios de personas jóvenes como Miguel, Rebeca, porque ellos ya les tocó, por poner un ejemplo, y perdón Miguel, Rebeca, que los esté usando de referente, en función de que son personas jóvenes, porque ustedes son los hijos y las hijas de la Convención sobre los Derechos del Niño que nuestro país firmó hace 30 años, y de muchos otros tratados internacionales, de CEDAW y de otros, y por eso es que entiendo que generacionalmente les cueste trabajo que los que nacimos el siglo pasado, llevamos un poco más de años, y decanas, estemos atrapados en una discusión un poco medieval, ¿no? Por eso es tan importante asumir que esto que estamos viviendo es fallo precisamente del Estado, y sería un absurdo que si eso nos ha colocado en una situación de datos tan duros como los que aportaba Rebeca, pues alimentemos con esta noción del PIN parental todavía más esto, porque deben de saber que están siendo estas iniciativas aplaudidas por los pederastas. Claramente son los que se van a beneficiar de una medida como esta. Por eso, y me permito, y lo digo con todo respeto, por favor, a ustedes como legisladoras y los legisladores, no pueden hacer su tarea legislativa en contra de la Constitución, en contra de los tratados internacionales, ni permitir la regresión de los derechos humanos ya positivados en nuestro marco normativo. Ya lo explicó Rebeca, está en la Suprema Corte de Justicia este tema, que es muy probable que tengamos una respuesta positiva, salvo que haya algún tipo de negociación o algún otro tipo de cosas que en este país de realismo mágico puede ser, ¿no? Me gustaría, en estas fórmulas engañosas que les encantan a estos grupos, y lo digo con respeto, espero no ser grosero, pero se delata a sí mismo muchos de estos grupos cuando usan solamente un apartado de un artículo, en este caso el artículo 26, con la precisión que hizo Rebeca fantástica, que esta ya tiene más de 70 años, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así nuestro marco es vigente y hay ahora pues muchas más normativas y observaciones generales y los órganos de tratado que ayudan a traducirlo. Pero se delatan y se muestran cuando leen esto como si fuera una especie de versículo bíblico. Y les he comentado cuando he tenido oportunidad de conversar con muchos de estos grupos que los derechos humanos no se pueden leer como en la Biblia. No son versículos. Los derechos humanos es un sistema universal que se articula y que los derechos son interdependientes. No puedes defender el derecho a la vida y aceptar la pena de muerte. No puedes defender el derecho a la educación y pedir que no reciban educación integral en sexualidad. No puedes pensar en no discriminar y sí ser clasista. Es decir, el sistema de los derechos humanos y todos los tratados internacionales en la materia, lo que están buscando como una utopía, como una obligación que los estados como México se autoimpusieron, es generar condiciones de convivencia en los estados-nación para que todas las personas vivan y gocen sus derechos. Es importante, y se los pongo completito aquí el artículo 26, porque dice, toda persona tiene derecho a la educación, ya no se los leo. Segundo, la educación, y esto es súper importante, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos, promoverá el desarrollo de las actividades tal.
Tercero, los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En la traducción nacional, es importante en este sentido puntualizar. Todas las personas somos iguales en derechos, y una noticia que a veces se les olvida a estos grupos que tienen otros fines, que son más electorales o de intereses de otro tipo, se les olvida reconocer o acordarse que los niños y niñas son personas. Es decir, el que tengan menos años no les hace personas medianas o personas en desarrollo, en proceso de gestación. Son personas desde que son, digamos, niños, niñas y adolescentes, y tenemos en este sentido que reconocerles en igualdad de derechos, de tal suerte que las personas adultas no valen más que los niños y las niñas, por lo que en consecuencia no pueden prohibir el ejercicio de derechos. Esto es fundamental también en las culturas viejas. En el año 532 en Roma se legisló, y hay todavía un poco estas remembranzas, los derechos del pater familia. Lo habrán escuchado. El pater familia tenía derecho a decidir sobre la siembra o su propiedad, los animales, sus mujeres y su descendencia. Todavía no existía el concepto de niños y niñas, y podía incluso quitarles la vida. Por supuesto, agregamos aquí a las personas que vivían en esclavitud. Estamos hablando de 532. Esto sigue permeando y todavía tenemos mucho de esos resabios de ese derecho romano, y que genera confusión pensando que los padres y las madres, o los papás y papás, mamás y mamás, según el tipo de familia, son, digamos, tienen a sus hijos e hijas como propiedad privada. Y esto es central. Los niños y niñas no son propiedad privada de las familias, como ninguna mujer es propiedad del esposo o viceversa. Nadie de nosotros podemos tener en propiedad a otra persona, porque eso no solamente va fuera del sentido común, sino de los tratados de derechos humanos que tenemos, en este caso en México, obligado cumplimiento. En este sentido, el derecho a la educación es universal, debe de buscar el desarrollo personal, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Las mamás y papás pueden elegir el modelo educativo, ya sea público, privado, horarios, estilos más innovadores o tradicionales, es decir, Montessori o lo que sea, en su papel, pero le corresponde al Estado definir la currícula. Es decir, el Estado es el garante del derecho, las familias, en su gran diversidad que somos en México, somos corresponsables de ese derecho. Es decir, las familias están obligadas a llevar a niños y niñas al sistema educativo en la modalidad que decidan, pero no pueden ser un bloqueo para el acceso al derecho a la educación. Por eso es tan importante esto, no perder de vista. Pero ahora, veamos rápidamente el artículo 3º constitucional, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia... Me gusta concluir, ha terminado su tiempo. Me da un segundito y termino. Artículo 3º constitucional. Es muy importante, me permito solamente ir acá a este apartado, que los planes y programas que establece el 3º constitucional lo tienen una visión integral, incluye la promoción de estilos de vida saludable y la educación sexual como tal. Creo, y en ese sentido ya concluyo agradeciendo el tiempo, invitando a que, digamos, el Congreso del Estado tiene una gran tarea y muchas cosas, y es un poco ocioso dedicar tiempo y recursos públicos a algo que, pues, no solamente está fuera del momento histórico, sino también de nuestro marco normativo y de los tratados internacionales. Gracias y quedo atento. Gracias, Juan Martín, por su participación. Si no hubiera preguntas por parte de mis compañeras, me gustaría regresar a los expositores que fueron nombrados en un inicio de la sesión para ver si se han incorporado a la mesa técnica durante el transcurso de ella. Luisa Rascón Sáenz, no sé si se integró. Luisa Ivette. Valeria Cruz Armendáriz. Diana Cristina Ramos González. Ana Karen Ábalos Chacón. Cintia Chávez Ortiz. Edgar Muela Gómez. Muy bien, bueno, pues me parece que no están el día de hoy en la sesión.
si ya no hubiera más preguntas por parte de mis compañeras, les agradecería a todos su tiempo para preparar sus exposiciones, sus argumentos, toda la información que nos han brindado en estas casi 2 meses de sesiones de mesas técnicas. Ahora es el trabajo de las diputadas y los diputados que integramos estas comisiones poder analizar. Para lo mismo les agradeceríamos a los expositores que nos envíen a través de los secretarios técnicos sus presentaciones, porque todas ellas se integran al análisis de estas iniciativas y bueno, nos corresponde a nosotros como integrantes de estas comisiones analizarlo y pues tomar una decisión respecto al dictamen y votarlo. Entonces, les agradezco a todos de nueva cuenta su participación. Les agradezco a los secretarios técnicos por su trabajo y sobre todo la presencia de mis compañeras diputadas. Adelante, diputada. Diputada, nada más si me permite la palabra. Claro. Gracias, diputada presidenta. Pues buenas tardes a quienes nos acompañan en esta última sesión, ya al final. Mi intervención es solo para agradecer pues, a las más de 100 participantes en estas mesas técnicas de las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y de Educación y Cultura, referentes a lo que es el PIN parental. De igual manera, pues agradecer a la diputada presidenta por pues, siempre estar muy atenta, al licenciado Jorge Carlos, a la licenciada Marisela por siempre pues, mostrar su apoyo, de igual a los diputadas y diputados que nos acompañaron en estas mesas. Fueron 12 sesiones largas, pero yo creo que nos dejaron mucho aprendizaje. Escuchamos diferentes posturas acerca de un tema que este Congreso tendrá que decidir. La intención de estas mesas, como bien lo comentaba la diputada presidenta, pues era conocer la opinión de expertos, especialistas en el tema y también posturas del público en general interesados en este tema, que es el PIN parental. Pues los legisladores ahora sí que no somos expertos en todo, por ello fue que sumamente importante pues escuchar a los maestros, a los psicólogos, a los educadores, a los abogados, a los sociólogos, pues entre otros que participaron. La conclusión pues fue muy clara, que aprobar una medida como lo que es el PIN parental pues atentaría contra el interés del menor, dejaría a niñas, niños y adolescentes sin la posibilidad de reconocer lo que son los abusos sexuales. Les negaríamos la educación integral imprescindible para su desarrollo y todo ello nos daría como resultado una sociedad que no respeta las diferencias. Ahora sí que la ausencia de quienes apoyan el PIN parental nos habla de la poca importancia y seriedad que se les presentaron en estas mesas para ello y ellos. Sin embargo, a pesar de ello, pues valoramos y agradecemos ahora sí que el esfuerzo y la participación de las mujeres y hombres que tomaron tiempo para estar en estas mesas y compartir con nosotros sus opiniones, las cuales sin duda pues tomaremos en cuenta. Yo en lo personal lo tomaré en cuenta y pues sí, ahora sí que pues yo también digo no al PIN parental y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada Zaeta, por su participación. Diputada Sarmiento, ¿gusta tomar la palabra? Gracias, diputada. Bueno, pues solamente agradecer, como ya lo han hecho ustedes, a las personas que participaron. En realidad salimos, o en lo personal, salgo enriquecida con todas las aportaciones, con todos los conocimientos. Tuvimos exposiciones y sobre todo personas que dieron todo de sí, inclusive compartir un testimonio pues que en su mayoría pues nos cimbró y a mí me cambió mucho, me cambió mucho la manera de ver tantas cosas. Pues agradecer, decirles a las personas que han participado
pues que hubo compromiso de estar. Los compañeros que no han estado, pues entendemos también que traen compromisos legislativos, pero que esto ha sido grabado, que las exposiciones, si ellos tienen interés, las van a poder analizar y tomar en su momento la decisión para votar el dictamen que Comisiones Unidas realice de este tema. Gracias y gracias por esta oportunidad de compartir y de abrir panoramas. Gracias, diputada Sarmiento. Nuevamente gracias a todos los expositores y a nuestros secretarios técnicos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos pronto. Buenas noches, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.